Muy buenos días, familia de Dios. Nos complace en esta mañana darles la bienvenida de este a oeste y de norte a sur. Han escogido el mejor lugar para venir a alabar y adorar a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Ahora vamos a escuchar las preciosas notas del himno 244. Padre Dios. Padre Dios, estoy pensando en ti, ya no soy el mismo de ayer, pero sé, me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti, buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero hoy lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, estoy volviendo a ti, siento que tú me recibirás, creo que aún me perdonarás. Padre Dios, mi senda va hacia ti, buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero hoy lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, mis bienes los perdí, mírame como un siervo más, lleno estoy de indignidad y mal. Padre Dios, estás viniendo a mí, buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero hoy lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Amén. Porque tenemos un Padre misericordioso, un Padre que siempre espera de cada uno de nosotros, que cuando decidimos regresar a Él, por muy lejos que hayamos llegado, el Señor siempre nos va a recibir. Alabado sea el nombre de Dios. Feliz sábado. Y que podamos gozarnos juntos. Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias y lo hagamos en el libro de Isaías, el capítulo 40 y versículo 9. Isaías 49. Dice de esta manera: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Con estas palabras en mente, yo los voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos contigo, oh Dios, porque nos permite podernos reunir, poder alabar tu nombre, reconocer, oh Dios, que necesitamos mucho de ti, y agradecidos porque nos permites a sí mismo poder estar otro día sábado en esta tierra. Rogamos para que este día pueda ser de gran bendición en cada una de nuestras vidas, que nos pueda acercar mucho más a ti y que nuestro compañerismo, Señor, contigo pueda ser una realidad todos los días. Padre, rogamos para que tú bendigas este programa de Escuela Sabática, y no solamente Escuela Sabática, te estamos rogando desde ya por el culto divino, para que seas tú, Señor, que lo dirijas a través de tu Santo Espíritu.
Te lo pedimos todo, Señor, y te lo agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que a todos nos gustan esos cantos que alaban al Señor. Si hay algo que nos atrae, es exactamente eso, la música. Así que en esta mañana vamos a tener una alabanza para gloria del Señor. Esta alabanza va a estar a cargo de Heidi Martínez, que lleva por título Dios de lo imposible. Así que para ella es el tiempo. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Jehová Jireh, el grande, el Shaddai, quien abrió el mar rojo y a su pueblo hizo pasar de la roca agua limpia hace brotar. Mi Dios es el Dios de lo imposible, que libera encarcelados de la prisión, hace del estéril madre de hijos, libera el alma en peligro y libera del temor los corazones. Quien dio vista al ciego y al sordo hace oír y tranquiliza la tempestad. Anduvo sobre el mar y al mudo hizo hablar, paralíticos y cojos hace andar. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Sí, es el mismo hoy y siempre lo será. Mi Dios es el Dios de lo imposible y Él hará lo imposible para ti. Mi Dios hará lo imposible por ti. Dios hará lo imposible por ti. Gracias, Heidi, por ese bonito canto, donde nos hace ver que nosotros tenemos un Dios y este es el Dios de lo imposible, en quien nosotros podemos poner nuestra confianza, depositar todas nuestras aflicciones y Él hará. Bien, a continuación tendremos el misionero que nos viene de la división euroasiática y especialmente este misionero nos viene de Rusia y es la historia de Ana Kisnakova. Así que vamos a escucharlo atentamente y vamos a aprender de las experiencias de allá del lado de la división euroasiática. Así que el tiempo es para escuchar.
Historia para el 20 de febrero del año 2021. El sábado del accidente. Cuando Ana tenía 16 años, anhelaba más que nada en el mundo tener internet en su casa. Pero su familia vivía en una remota aldea de Rusia. Corría el año 2003 y ella no quería dejar de experimentar el nuevo fenómeno mundial. Sus padres acordaron llevarla a una tienda para comprarle un módem el siguiente sábado en la mañana. Ellos no eran adventistas, pero Ana se había bautizado hacía un año después que su abuela le hablara de Jesús. Sabía que estaba mal ir a comprar un módem en sábado, pero anhelaba tanto tener internet en casa, así que decidió ir con sus padres. Ana recuerda haber salido con sus padres de casa y haberse subido al automóvil. Lo que sucedió después, sin embargo, lo escuchó de labios de su abuela. Su padre excedió el límite de velocidad de camino a la tienda. La carretera estaba resbaladiza por el frío del invierno. De repente, el automóvil se deslizó y fueron embestidos por un camión. Sus padres murieron instantáneamente a causa de las contusiones y el camionero se rompió una pierna. Ana llegó al hospital en coma y los médicos creyeron que no sobreviviría. La abuela de Ana ayunó, lloró y solicitó a los miembros de su iglesia para que se unieran a ella en oración. Para sorpresa de los médicos, Ana salió del coma 3 días después y se recuperó rápidamente. 2 meses después estaba de vuelta en la escuela para terminar el 10º grado con el resto de su clase. Para darle apoyo físico y espiritual, la abuela de Ana se mudó a la casa de su nieta en la ciudad de Novochazkinsk, Primorie. Pero Ana se hundió en una terrible depresión. Sentía una pesada culpa por la muerte de sus padres. No culpaba a Dios, pues sabía que Dios no causa la muerte, pero sí sabía que había estado completamente mal ir de compras en sábado. Deseaba haberles dicho a sus padres que se quedaran en casa. Si tan solo hubieran esperado unas horas para ir a comprar el módem, nada habría pasado. Se culpaba por la muerte de sus padres. La culpa también acompañó a Ana cuando se mudó a la ciudad portuaria de Vladivostok para comenzar sus estudios universitarios. Comenzó a asistir a la única iglesia adventista de la ciudad, pero no iba todos los sábados, sino de vez en cuando y para complacer a su abuela. Pero saber que no estaba viviendo una vida santa hacía que su culpa se profundizara más. La abuela de Ana oraba por su nieta y la llamaba todos los días. ¿Ya leíste la Biblia hoy?, le preguntaba amorosamente. Si Ana respondía que sí, entonces le preguntaba qué pasajes había leído. ¿Y oraste?, le insistía. No te olvides de orar. La abuela de Ana le pedía que le compartiera sus luchas y oraba con ella por teléfono. En la universidad, Ana conoció a una maestra adventista que la ayudaba con sus tareas y también oraba con ella. La maestra le pidió a la iglesia que la mantuviera en sus oraciones. Ana recordaba el día en que se bautizó y oraba pidiendo perdón. Señor, sé que mi vida está mal, oraba. Sé que estoy viviendo en la oscuridad y sé que la vida sin ti no tiene ningún sentido. Ayúdame por favor para que haga buenos amigos en la iglesia. Dame una disposición amigable y enséñame a ser abierta. Ayúdame a recordar para que pueda orar y leer la Biblia. Ana hablaba con Dios frecuentemente y comenzó a leer El conflicto de los siglos de Elena White, que su abuela le había regalado. Al leer sobre las dificultades de Lutero y los demás reformadores, entendió que Dios perdona incluso a los peores pecadores, así que decidió renunciar a sus malos hábitos. Ana comenzó a llamar a su abuela cada día antes que ella lo hiciera. Su fe comenzó a crecer e iba alegremente a la iglesia cada sábado para encontrarse con Dios. Ana entendió que Dios ya había perdonado sus pecados y que no lo recordaría nunca más, haciendo que el gran peso de su corazón se esfumara. Hoy Ana tiene 32 años y trabaja como profesora en una universidad. También es dirigente de los Conquistadores y secretaria de iglesia. Aún no sabe por qué ocurrió aquel accidente, pero eso ya no le atormenta. Muchos me han dicho que no fue culpa mía, pero no creo que las cosas sucedan por casualidad, dice Ana. Sucedió un sábado y todavía hoy pienso qué habría sucedido si yo hubiera sido fiel. Pero lo cierto es que ocurrió y todo en mi vida cambió. Mi vida tiene un antes y un después de aquel sábado del accidente. Ana agradece a Dios por las oraciones de su abuela, que ahora tiene 80 años, así como por las oraciones de los miembros de la iglesia que la ayudaron a cambiar su vida. Sé que muchos de mis problemas se resolvieron porque la iglesia oró por mí, nos cuenta. Nada vale la pena en la vida sin Dios. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir un nuevo templo para la iglesia de Ana en Vladivostok. Gracias una vez más
por apoyar a esta iglesia con sus ofrendas misioneras y también con sus oraciones. A través de este misionero nosotros nos podemos dar cuenta cuán importante es la oración en nuestra vida, cuán importante es interceder por los otros, cuán importante que la iglesia interceda por los jóvenes, por algún hermano. Así es que el Señor nos ayude para que podamos tener ese espíritu de oración. Bien, como sabemos, este misionero, como lo dije anteriormente, viene de la división euroasiática. En esta división van a haber 2 proyectos de 2 escuelas que van a abarcar lo que es preescolar, primaria, secundaria. Uno va a ser construido en la Universidad Adventista de Saoski, en Rusia, y el segundo en el campus del Centro Adventista de Educación Superior de Ucrania. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que nosotros colaboremos. Así que te invito para que el 13º sábado tú apartes esa ofrenda que va a ir directa para él. Esa puede ser parte de tu obra misionera. Así que, a continuación, vamos a tener el repaso de la lección. Como ustedes saben, hoy estamos en la lección número 8, que lleva por título Consolaos, pueblo mío. Y el repaso lo va a tener a cargo nuestro hermano Víctor Hernández. Sin olvidarnos los hermanos que quieran recibir la clase con un maestro, usted lo puede hacer en este momento a través del Zoom. Se puede agregar, puede buscarlo y usted va a tener esa clase con su maestro donde usted puede participar también. Así que, pero también en este momento tenemos el repaso general por nuestro hermano Víctor Hernández. Así que para él es el tiempo. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estoy aquí ante ustedes por medio de esta transmisión para poder compartir nuestra lección de escuela sabática, poder compartir el resumen de nuestra lección de escuela sabática. Y déjenme decirles de que estoy contento porque esta semana hemos tenido una tremenda lección. Y yo creo y espero que cada uno de ustedes haya estudiado personalmente esta lección. Y si no lo hizo, por favor, hágalo. Todavía es tiempo. El Señor nos está transmitiendo un tremendo mensaje a través de esta lección. Así que vamos a entrar en el repaso de nuestra lección en este momento. Y para eso yo quisiera hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Por qué cree que Isaías 40, que es el capítulo que nos concierne en esta semana, por qué fue una bendición para el pueblo de Judá y lo sigue siendo para nosotros hoy, en estos precisos días? ¿Sabe que yo encontré por lo menos 4 razones? Sé que hay muchas más y seguramente tú que has estudiado tu lección de escuela sabática encontraste muchas más razones. Pero esta mañana yo quiero compartir contigo 4 razones del por qué Isaías capítulo 40 es una bendición para nosotros. Y yo quiero enumerártelas y luego vamos a poder dialogar, poder conversar acerca de esto. Primera razón, porque nos da consuelo para el presente y el futuro. La segunda razón es porque nos invita a restaurar los caminos de nuestro corazón. Y la razón número 3 es porque nos da la certeza de su palabra. Y cuarta razón y última que vamos a dialogar en esta mañana es porque nos invita a participar en su obra de evangelización en este mundo. Así que basado en estas 4 razones vamos entonces a introducirnos en el repaso de nuestra lección, y para eso vamos a abrir la palabra de Dios. Y yo espero que todos ustedes tengan a la mano la palabra de Dios y vamos a ir a Isaías capítulo
40, verso 1 y 2. Y la palabra de Dios dice así textualmente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí, como ustedes notan, Dios utiliza, que dijera yo, con mucha ternura la expresión consolaos. Y ustedes saben que en el lenguaje en que se escribe la palabra de Dios, el hecho de repetirla está remarcando su interés en que dejemos atrás los malos momentos que nos llenan de dolor, de tristeza. Y esto, mis queridos hermanos, este mensaje debe ser apreciado por su iglesia hoy. Hoy, precisamente, cuando nos estamos acercando vertiginosamente al fin del mundo. Hoy que estamos con este mundo convulsionado, estas palabras, hermanos, deben de hacer eco en nuestro corazón. Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Sabe que en los días más sombríos del conflicto con el mal, hoy, cuando nos estamos acercando al fin de este mundo, como te lo decía, Dios permite a sus hijos que vean, que miren más allá de las pruebas presentes, es decir, que vean los triunfos que vienen. Por otro lado, es muy dulce de su parte llamar a Judá pueblo mío. Me gusta esta expresión, pueblo mío. Y no es que lo llama simplemente hijos de Israel o casa de Judá o cualquier otro nombre como se refiere a veces en la Escritura. En esta ocasión, Dios nos está llamando pueblo mío. Dios está haciendo énfasis en que somos su pueblo. Es decir, nos está identificando como sus hijos, su pueblo. Y esto es una señal, no solamente para Judá, sino para cada uno de nosotros. Y nos está remarcando el hecho de que Dios no nos ha rechazado. Finalmente, la expresión hablada al corazón. Esta es otra indicación del grande amor de Dios. Y el hecho de que Él use estas palabras tan tiernas, hermanos, resalta que Dios, el Dios en que nosotros creemos, el Dios a quien nosotros servimos, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Es algo, hermanos, realmente muy lejano a la imagen mental de una deidad implacable que se goza en el sufrimiento de sus criaturas. Hermanos, Dios es amor, tal como lo dice Juan. Ahora, cabe notar que todo esto de que su tiempo era ya cumplido, no podía ser entendido por el pueblo de Judá en aquel entonces, pues se cumpliría 150 años más tarde, en el momento de su exilio de Babilonia. Y la pregunta que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es: ¿qué es lo que buscaba entonces Dios con palabras de consuelo tan anticipadas? Como te lo acabo de decir, la generación de Isaías, para ellos estas palabras no tenían sentido. Pero para la que iba a estar exiliada era su más grande esperanza. No obstante, para quienes podemos ver cómo Dios cumplió cada reprensión, cada promesa, es sencillamente admirable. Admirable, ya que entendemos que lo que Dios dice
Es decir, su palabra permanece para siempre. Dios, en otras palabras, es un ser en quien nosotros podemos confiar. No solamente porque conoce el porvenir, sino que porque su misericordia y su liberación anticipados en su palabra se cumplirán completamente en todos los casos, hermanos. Si hay algo lindo que nosotros tenemos que experimentar y aprender a vivir ya en una realidad, es que, hermanos, nosotros conocemos el principio de la historia. Sabemos dónde estamos en este momento en la historia y sabemos para dónde vamos, hacia dónde nosotros nos dirigimos. Nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, como dice la palabra, podemos tener la confianza, la seguridad de que la liberación definitiva está garantizada. Y como dice el himno, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Así que esta es la primera razón. Dios nos da consuelo para el presente y para el futuro. Ahora, vamos a ir a la siguiente razón. Ya les había dicho la segunda razón, porque nos invita a restaurar los caminos del corazón. Y para eso vamos a ir a Isaías capítulo 40, verso número 3 al 5. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 4, verso número 3 hasta el verso número 5. Y leo la palabra de Dios. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Sabe que yo encontré en el Espíritu de Profecía, en el Deseo de todas las gentes, en la página 108, este párrafo, y hace alusión a lo que estamos explicando, mejor dicho, a lo que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. Y dice la hermana White que antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, es decir, los agujeros, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad, con mucha comodidad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado. Busca esto en el Desierto de las Gentes, en la página número 108. Este pensamiento, mis queridos hermanos, hace referencia a la preparación moral que debería de hacer Judá para la visita de Dios, ya que las vidas de sus habitantes se debían alinear con el ideal divino. Y es lo mismo que sucedió con el pueblo judío tras la predicación de Juan el Bautista. Por medio del bautismo, la intención de cambio y de alineamiento a la voluntad divina es también lo que ha de suceder en los tiempos finales, antes de la aparición de nuestro Salvador. Es decir, hoy, hermanos, nosotros tenemos que alinear nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que alinear nuestras vidas a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos recibir al Señor, para que podamos tener el privilegio de vivir con Él por toda una eternidad. Y hermano,
las voces anunciadoras las voces de los anunciadores también dan imagen de liberación, porque la venida de Jehová es con el fin de traer consuelo a su máximo nivel, con la manifestación de su gloria. Y remarco de su gloria porque es precisamente este primer concepto es clave en el capítulo 40 de Isaías, la gloria de Jehová. Y yo quiero que leamos el capítulo 40 de Isaías, verso 5, y vamos a leer el verso 5. Y dice así la palabra. Dice que después de que se recomienda, en el verso número 4, se recomienda que todo el camino escabroso sea alisado, sea preparado, sea allanado. Entonces viene y dice el verso número 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, el objetivo de la reparación de los caminos es que se manifieste la gloria de Jehová. El objetivo de que tú y yo consagremos nuestra vida al Señor, de que alineemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, es para que la gloria de Jehová se manifieste en nuestras vidas también. En la Biblia, sabes tú que hay dos nociones para describir la gloria de Jehová. Una es su presencia misma, llena de brillo, de majestad y de refulgencia. Y otra es sus acciones magníficas que lo llenan de renombre. Cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria, ¿a qué se estaba refiriendo? Por favor, tomemos la Biblia y leamos Éxodo capítulo 33, verso 18 en adelante. Y te leo lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Aquí, si tú te das cuenta, es evidente por la respuesta que está dando Dios, que Moisés quería contemplar la grandeza visible de la presencia de Dios. Sin embargo, se le responde que en su condición era totalmente imposible. Sin embargo, Dios sí le manifestó un aspecto glorioso suyo. ¿Y cuál fue? Mira, vamos a Éxodo capítulo 34, versos 6 en adelante. 6 y 7, capítulo 34 de Éxodo, verso 6 y 7. Y dice la palabra de Dios así. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Como te das cuenta, aquí se nos declara que Dios mostró su gloria, no en lo que se refiere al resplandor de su presencia, sino a la grandeza de sus actos y su misericordia.
¿Entiendes? Ahora, es de importancia radical, diría yo, entender que Juan el Bautista preparó el pueblo para ver la gloria de Dios en Jesucristo, ya que mediante él Dios nos redimió. Por lo tanto, Jesús es la gloria de Jehová, en el sentido de que gracias a él se manifiesta de la manera evidente la misericordia de Dios en lo referente a nuestra salvación. ¿Tú recuerdas cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre? Y Jesús, ¿qué respondió? Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no le ha conocido. Es decir, Jesús vino a revelar la gloria de Dios ante los hombres. Bien, vamos entonces a la tercera razón esta mañana, porque nos da la certeza de su palabra. Recuerda que estamos nosotros aquí respondiendo a la pregunta, ¿por qué Isaías 40 fue una bendición para el pueblo de Judá y lo sigue siendo para nosotros hoy en día? Y la tercera razón es porque nos da la certeza de su palabra. Isaías, vamos a regresar al capítulo 40 de Isaías y vamos a leer el versículo número 6 y vamos a leer hasta el 8. Y dice la palabra de Dios así: voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es mi pueblo. Verso número 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto es lo grandioso, y esto es lo que cabe destacar en esta mañana, hermanos. ¿Cuál es la mayor característica de la palabra de Jehová? El versículo dice así: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquí la última frase es la que contiene la respuesta. ¿Cuál es la mayor característica de la palabra de Dios? Mi querido hermano, es la permanencia. Y esto quiero decirte que debe traer consuelo a nuestro corazón. Esto tiene que ayudarnos a liberarnos. Porque la palabra de Dios trae liberación, trae consuelo y trae esperanza a nuestro ser. ¿Por qué? Sencillamente porque tenemos un Dios en que nosotros podemos confiar plenamente. No solo porque conoce el porvenir, sino porque su misericordia y su liberación anunciada anticipadamente en las Escrituras se va a cumplir, hermano. Nosotros de momento a veces nos acongojamos, como seres humanos sufrimos y a veces, hermanos, hay algunos que dudan de la presencia de Dios, de la existencia misma de Dios. Pero mi querido, no debemos caer en ese hoyo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Y las promesas de Dios son veraces. Y Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, cumplirá su palabra en nuestras vidas. Si hay algo que nosotros tenemos, como dijera, quizás si hay algo que nosotros debemos de hacer es descansar tranquilos, hermanos, dormir en paz, seguros de que nosotros estamos creyendo en un Dios todopoderoso. Estamos creyendo y confiando que lo que dice su palabra es verdad. Y lo fue para nuestros antepasados, lo es para nosotros y lo será en el futuro.
la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué? Hay un señor que yo creo algunos de ustedes han escuchado hablar de él, el famoso Voltaire. Este es un filósofo y escritor francés que nació más o menos en el año 1694 y murió en el año 1778. Es un pensador, un filósofo, un gran escritor para los franceses. Pues este señor dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo, dijo él, he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Mi querido hermano, pero han pasado ya varias décadas. Varias generaciones han muerto desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación de este precioso libro, hermanos, allí donde había 100 ejemplares en el tiempo de Voltaire, hermanos, hay 10,000 ahora, por no decir que 100,000 o por no decir que millones. Como dijo uno de los primitivos reformadores de nuestra iglesia, hablando de la palabra de Dios, dijo: la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya sin duda el profeta Isaías lo había dicho. Mira, Isaías capítulo 54, verso 17, ya Isaías lo había dicho: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y las victorias que proceden de mí, afirma el Señor. Mi querido, confiemos en la palabra de Dios. Yo te invito esta mañana y te desafío a que dediques tiempo a la lectura de este bendito libro. Aquí vas a encontrar consuelo, aquí vas a encontrar liberación, aquí vas a cimentar tu esperanza en el pronto retorno de nuestro Señor Jesús. Y aquí viene entonces la cuarta razón del por qué Isaías 40 es una bendición para cada uno de nosotros. Te dije que la cuarta razón era porque nos invita a participar en la obra de evangelización. Vamos a leer Isaías 40, capítulo 40, verso número 9 y 11. Vamos a leer verso 9 y 11, al 11, perdón. Y dice así la palabra de Dios: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Verso número 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará a los corderos, y en su seno las llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Wow, hermano. Aquí el Señor nos está ahora desafiando a nosotros a que participemos en la obra de evangelización. Y este texto en Isaías capítulo 40, este es donde surge, mejor dicho, donde nace, es el nacimiento de la evangelización cristiana.
tal como la conocemos. La proclamación del Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo vino para traer salvación. Porque de que Jesucristo vino para traer redención. De que Jesús vino para traer perdón y para poder restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Este es el mensaje que hoy tenemos que predicar. Y sí es cierto que esta profecía se cumplió en la vida de Juan el Bautista, porque él fue aquel, vamos a decir, héroe que proclamó la venida del Mesías, el surgimiento de nuestro Señor Jesús como el Salvador, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hoy descansa sobre nosotros como iglesia, y voy a hablar específicamente como iglesia hispana en la ciudad de Montreal. Hermanos, este desafío es nuestro. Este llamado es para cada uno de nosotros. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas. Di a las ciudades de Judá, y yo diría, di a la ciudad de Montreal, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Mi querido hermano, la bendita esperanza del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra cada día es una realidad. Se aproxima vertiginosamente, hermanos. Y yo creo que nosotros vamos a tener el privilegio de ver venir al Señor en el aire. Ahora, ¿hay cosas que tenemos que hacer? Sí. Hermanos, preparar nuestro corazón. Allanar todo, aplanar, es decir, establecer una relación íntima con nuestro Dios, para poder estar listo para recibirle. Ahora déjame decirte, y esto es algo triste, independientemente de que tú hagas o aceptes este mensaje, o independientemente de que tú te sometas a la palabra de Dios, Jesús va a venir. Jesús va a venir cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Su promesa lo dice así, que cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hoy el mundo está envuelto en tinieblas y tiene una falsa concepción de Dios. Y hermanos, los hombres están perdiendo el conocimiento del verdadero carácter de Dios, el cual está siendo malentendido, malinterpretado. Es tiempo que tú y yo, hermano, nos pongamos de pie y podamos defender y podamos enaltecer y podamos, hermano, resplandecer como fieles portaantorchas aquí en la ciudad de Montreal. Esta mañana yo quiero invitarte y yo quiero desafiarte a que tomes muy en serio Isaías capítulo 40, versos 9, 10 y 11. Todo el capítulo es para cada uno de nosotros, pero quiero desafiarte a que repares en Isaías 40, 9 al 11 y acepta el desafío. Acéptalo, que es un privilegio que Dios nos está concediendo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en tu vida. Disfruta de este lindo sábado. Y si tu lección de escuela sabática no tuviste la oportunidad de estudiarla en el transcurso de la semana, vuélvelo a hacer. Todavía es tiempo. El Señor dice, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Él es misericordioso. Él espera que todos nosotros
procedamos a arrepentimiento. Que todos nosotros preparemos nuestro corazón, allanemos nuestro corazón para que Él venga y nos lleve a morar con Él por toda una eternidad. Que Dios te bendiga. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Después de haber disfrutado el repaso de la lección en esta mañana, vamos a escuchar las notas del himno número 58. Grande es el amor divino. Grande es el amor divino, es más amplio que el mar, qué bondad en su justicia, vino el mundo a libertar. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. En la sangre del Maestro hay poder de salvación, sanidad hay para el alma y del mal hay protección. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. Mas oh, cuánto limitamos por la débil comprensión su poder, su magna gracia, despreciando su gran don. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. Respondamos prestamente al llamado de Jesús. Redimiónos ampliamente por su muerte en la cruz. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. Feliz sábado para todos mis hermanos y amigos que en este momento están conectados. Siéntanse bienvenidos a este programa de culto divino que preparan sus hermanos de la Iglesia Adventista Hispana en Montreal, con el propósito de que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios y así juntos poder contemplar la hermosura de Jehová. Pero me gustaría que te tomes un momento, un minuto, y puedas compartir este enlace con tus vecinos, amigos y hermanos para que juntos podamos adorar el nombre de nuestro Dios. Y para comenzar este programa, les invito a que busquen en sus himnarios el himno 346, que se titula Feliz el Día.
Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él. Su senda con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas por ya fin. Tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Quiero invitarte que allí juntos busquemos en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo número 6, versículo número 8, y leamos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hallar gracia delante de los ojos de Dios es el mayor deseo de todo ser humano. Es por eso que quiero invitarte, mi amado, que en este momento, allí donde estés, te puedas colocar en pie y juntos elevemos una oración a nuestro Dios y así pedir la dirección para que este culto de adoración sea de su agrado. Vamos a orar, oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy estamos juntos alabando y glorificando tu nombre. Te damos muchas gracias porque a pesar de que no estamos en la iglesia reunidos, estamos por medio de esta plataforma juntos alabando tu nombre, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque usted nos enseña cada día a servirte, Señor. Gracias porque usted nos ve con ojos de misericordia, Señor. Queremos hallar gracia delante de tus ojos. Queremos que usted, Señor, en este momento bendiga este culto de adoración. Bendiga al predicador, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que están de una u otra manera participando en este programa. Señor, en tus manos queremos entregar los diezmos y las ofrendas. Queremos entregar nuestra adoración, Señor. Todas estas cosas, Dios, las dejamos en tus manos, pidiéndolas. No porque tengamos algún mérito, sino a través de tu Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Cuando escuchas este verso de la palabra de Dios, ¿qué es lo que viene a tu mente? Leamos en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, el número 24, versículo número 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué pasa por tu mente en este momento? Para mí, pasan dos cosas. Puedo reflexionar en dos cosas. Número 1, yo no soy dueño de nada. Número 2, hay un dueño y señor de todo lo que existe. Ahora,
¿Qué yo debo hacer? Si hay un ser que es dueño de todo lo que existe, ¿qué debo hacer yo como ser humano para reconocer ese señorío, esa autoridad que está por encima de todas las cosas? La Biblia dice que ese ser demanda de nosotros fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Es por eso que quiero invitarte que allí donde estés puedas ser fiel a tu Dios y devolverle lo que a Él le pertenece. Que Dios te bendiga. Probad y ved. Historia de hoy: confianza y entrega. Tengo que conversar contigo sobre un problema que sucedió mientras estabas viajando. Contraté una empleada para el aseo. Una niña muy buena, eficiente, ha hecho su trabajo muy bien. Y ella me dijo que es adventista del séptimo día. ¿Otra adventista en la empresa? Yo sé, me equivoqué, debería haber hablado contigo, pero estabas viajando. Este es tu problema. Tú contrataste a esta persona sin mi autorización mientras estaba viajando. Ahora el problema es tuyo. Tú tendrás que resolverlo. Si esta mujer insiste en no trabajar en sábado, despídela inmediatamente. Tuve que despedirla. Aquel día llegué a casa con el corazón roto, destrozado. Conversé con mi esposa y ella me aconsejó que llamara al pastor para que viniera aquí. No sé qué hacer. En Josué 9, versículo 14, encontramos la historia de un pueblo que hizo alianza con paganos. En el versículo 14 leemos: los israelitas tomaron de sus provisiones, pero no pidieron el consejo del Señor. De ahora en adelante, tú y Andrea deben consultar a Dios en todas sus decisiones. Y ahora te pregunto, Pablo, y necesito que seas sincero conmigo. ¿Cómo está la vida espiritual de tu familia? Me levanté muy temprano para orar y meditar. Toda petición presentada a Dios con fe y con el corazón sincero será atendida. A partir de este momento no podía trabajar normalmente. El tiempo pasó y busqué a mi socio para tener una conversación definitiva con él, para resolver de una vez por todas el problema del sábado. Habíamos acordado que cerraríamos la tienda el sábado y ahora quiero saber cuándo lo vamos a hacer. Estás bromeando conmigo. Recién abrimos este negocio. ¿Y ahora estás pensando en cerrarlo? Esto es para ganar dinero. Estás mezclando negocios con religión. Así no se puede. Solo quiero que cumplas lo que acordamos. Quiero saber cuándo vamos a cerrar la tienda los sábados. Pablo, esto es una empresa para ganar dinero. La empresa jamás cerrará los sábados. Hola, compadre. ¿Cómo te va? Estoy en uno de los peores días de mi vida. Me di cuenta que estabas triste. ¿Qué está pasando, amigo mío? Estoy dejando la sociedad y estoy saliendo sin absolutamente nada. No tengo idea cómo voy a pagar las cuentas de fin de mes, amigo. No tienes idea de cómo me haces feliz al contarme esto, Pablo, verte en esta situación. Calma, calma. No te entiendo. Pablo, escúchame, el directorio se reunió hoy y decidió crear un cargo nuevo en la empresa. ¿Me entiendes? El cargo de gerente regional. Y, Pablo, no pensamos en otro nombre para la región norte sino el tuyo. Llámame para que conversemos y te paso todos los detalles. Tranquilo, mi amigo. Gran abrazo, ¿ok? Chao. No caben dudas, hermanos. En aquel momento, Dios me estaba socorriendo. Porque cuando Gaspar recibió aquel email, tomando en consideración que San Paulo estaba en horario de verano, yo estaba pidiendo a Dios, clamando por misericordia, y Él me atendió. Queridos hermanos, esperamos que este testimonio les sirva para fortalecer su fe. No hay ninguna duda que realmente vale la pena servir a este Dios maravilloso. Quisiéramos dejarles un versículo para que mediten. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora,
quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Y ha llegado el momento especial para todos nuestros niños de la iglesia, como lo es el Rincón Infantil, y hoy estará a cargo por uno de nuestros gigantes de la iglesia, el niño Jacob Coral, y su historia se titula La ovejita amada. Que Dios te bendiga. Hola niños, les voy a contar una historia bien bonita. Se trata de nieve. Copito de nieve andaba con su familia y las otras ovejitas también con su familia. Cuando el pastor les llevaba a tomar agua fresca y pasto fresco. Y cuando estaba de noche, les llevaba a su casa. Un día, Copito de Nieve quiso conocer las montañas. Cuando vio, ya no estaban. Y de pronto se está haciendo atardecer, noche. De pronto se cayó. Pensaba que ya se iba a morir. Estaba llorando. Estaba asustado y de pronto metió unas manos y era el pastor. El pastor le había dado las ovejas de Gura y fue a buscar. Así y le llevó en sus brazos a casa. Así como Copito de Nieve, nosotros somos las ovejas y Dios es el pastor. Si estamos tristes o si estamos enojados o si tenemos miedo, Dios nos va a ayudar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, es porque nosotros somos tus ovejas y tú los cuidas. Acompáñanos en este culto, en el nombre de Jesús. Amén. Bye. Y para continuar alabando el nombre de nuestro Dios, escucharemos una hermosa alabanza a cargo de nuestra hermana Belén Melo, titulada Sin Dolor. No, sin dolor no hay ganado, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé. A veces hay que ser golpeados para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay.
salir de la comodidad, que te aferras al lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, no sé, a veces hay que ser golpeados para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Y ha llegado el momento central de este culto divino, donde juntos escucharemos la palabra de nuestro Dios, a través del siervo que el Señor ha escogido en esta mañana, el hermano Roberto Lezama, quien tendrá a continuación el tema liderazgo en tiempos difíciles. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te use al exponer su palabra. Muy buenos días, hermanos. Muchas gracias, Pastor Edgar. Sean todos bienvenidos a este culto divino. Antes de comenzar a compartir la palabra de Dios, quiero invitarlos para que podamos tener una palabra de oración, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar al abrir su palabra. Vamos a orar. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en este momento que vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar con nosotros, que nos pueda dirigir, que nos pueda orientar y que el mensaje que queremos compartir en esta mañana que sea dirigido por ti, Padre. Que ese mensaje podamos grabarlo en nuestras mentes, nuestros corazones y ponerlo en práctica, Señor, y que podamos también compartir, Señor, ese mensaje con aquellos que aún no te conocen. Bendice a cada uno de mis hermanos, de los amigos que nos acompañan en esta mañana, y que tu bendición pueda llegar a cada uno de los hogares que están sintonizando este programa en esta mañana, Señor. Te agradecemos todo esto sin méritos, pero con los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios en este día tan hermoso, ¿verdad? En este glorioso sábado. Y pues les damos la bienvenida y pues estamos contentos porque ustedes han decidido estar con nosotros en esta mañana, acompañarnos en nuestra programación. Así que los invitamos para que puedan continuar el resto del día y pues también yo sé que ya los han invitado a que se suscriban, pero quisiera también volverlos a invitar para que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, para que puedan continuar recibiendo cada una de las programaciones que vamos a estar presentando en el futuro. Así que sean todos bienvenidos. En esta mañana el tema lleva como título liderazgo en tiempos difíciles. Y pues es un tema bien interesante y el tema está centrado en el libro de Génesis. Y quisiera invitarlos para que puedan buscar sus Biblias y puedan acompañarme en la lectura donde se va a desarrollar el tema de hoy. Los invito para que busquen en el capítulo número 6 de Génesis. Y es allí donde vamos a desarrollar nuestro tema en esta mañana. Para que entremos en contexto, vamos a hablar acerca de los tiempos de Noé. Y vamos a hablar específicamente de Noé como líder, ¿verdad? Las características que él tuvo como líder y de qué manera Dios lo utilizó para que hiciera su obra.
Y pues es algo bien interesante porque hay mucha similitud con los tiempos que vivía Noé a los tiempos que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Y pues tiene mucha validez, aunque estos versículos, este texto se escribió hace muchos años, pero todavía hoy tiene validez y pues tiene muchas enseñanzas para nosotros. Y pues nos da de verdad la palabra de Dios. Podemos ver que es una palabra viva porque aunque fue escrita hace tantos años, todavía esos consejos y esas advertencias tienen su cumplimiento en la actualidad. Y quisiera que me acompañaran en la lectura de la palabra en Génesis 6, a partir del versículo número 1. La primera parte del tema la vamos a desarrollar en los primeros 5 versículos. Y leo de la siguiente manera. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pues si nosotros nos damos cuenta, es como que estuviéramos leyendo los titulares de cualquier periódico en la actualidad. Cuando nosotros vamos al internet y buscamos las noticias, vemos que hay situaciones que son similares a las que vamos a ver en esta mañana. Y para que entremos en contexto, vamos primero que nada a entender a qué se refiere el autor del libro de Génesis, Moisés, cuando él menciona a las hijas de los hombres y a los hijos de Dios. Es importante que nosotros entendamos que desde el principio, desde que Dios creó al hombre, desde que lamentablemente el pecado entró al mundo, han existido dos pueblos, por llamarlos de alguna manera, o dos grupos. Aquí se especifican los hijos de los hombres o las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes representan estos dos grupos? Como dice el escrito bíblico, los hijos de Dios son aquellos pues que eran fieles a Dios, a sus enseñanzas y a todo lo que Dios le había mostrado a Adán desde un principio. ¿Quiénes representan estos hijos de Dios? Recordemos en la historia desde el principio, cuando Adán engendró sus hijos, a Caín y Abel. Recordemos que ¿cuál fue la historia? Sabemos que Caín, lleno de orgullo, de envidia, pues tomó la vida de su hermano Abel y lo mató, ¿verdad? Y ya sabemos entonces que la maldición que cayó sobre Caín. Entonces, nosotros podemos entender que las hijas de los hombres son los descendientes de Caín, ¿verdad? Porque ese mismo espíritu de maldad, de egoísmo, de envidia que sabemos quién puso en el corazón de Caín, ese tipo de actitud, sabemos que fue no otro que más que Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el nombre que le querramos dar. Entonces, de allí se identifica en el texto bíblico como las hijas de los hombres. Y los hijos de Dios representan a ese pueblo fiel, que vienen de la descendencia del otro hijo que tuvo Adán y Eva, que era Set. Así que en el comentario bíblico nos dicen que los cainitas, que son los descendientes de Caín, representan estas hijas de los hombres. Y los setitas, los descendientes de Set, representan ese pueblo fiel, ese pueblo que servía a Dios, que obedecía a Dios, ese pueblo que después de que Adán le falló a Dios, cometió el pecado de la desobediencia, él se arrepintió y Dios le mostró cuál era el camino para mantenerse salvo. O sea que este es el pueblo de Dios. Desde el principio Dios ha tenido su pueblo. Desde el principio podemos ver aquí que Dios ha tenido su iglesia aquí en la tierra. O sea que
los servidores de Dios no es algo nuevo ni tampoco comenzó en el desierto con los judíos. Desde el principio, desde el origen de la creación, Dios ha tenido un pueblo y unos servidores. Pero también vemos que el enemigo ha hecho su trabajo y tiene también muchos seguidores. O sea que aquí ya lo primero que podemos ver es esa división de estos dos grupos. Ahora, fíjense ustedes que un punto que deberíamos resaltar, lo que dice aquí, que las hijas de los hombres eran hermosas. Es algo para que reflexionemos. El pecado, el enemigo no lo va a presentar de una manera fea, horrible. La tentación viene de una manera agradable y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces también el texto bíblico nos dice que el hombre hacía de continuo el mal, que todos los designios de su corazón eran hacia el mal. O sea que el hombre había, después de Caín, que cometió esa atrocidad con su hermano, cayó en una espiral descendente, en una espiral de destrucción, lo que lo llevaba a cometer atrocidades, y eso fue pasando de generación en generación hasta llegar a la época de Noé. Pero también había el pueblo de Dios, los hijos de Dios, que debían mantenerse firmes y fieles a las cosas que Dios les había ordenado. Dios también desde el principio les aconsejó que no se unieran los hijos de Dios o los seguidores de Dios con las hijas de los hombres. ¿Por qué? O que no se unieran con este grupo que eran infieles. ¿Por qué? Porque la mala influencia los podía hacer caer, y vemos que eso estaba ocurriendo en esa época. Vemos que la maldad del hombre había crecido en gran manera, y nuestro Señor Jesucristo lo amplía en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 19. Quisiera que me pudieran acompañar a esta lectura. Mateo 15, 19 dice de la siguiente manera: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bueno, mis hermanos, ya hemos identificado los dos grupos que hemos mencionado anteriormente, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Así como también hemos visto pues las características de cómo era la sociedad en aquellos días de Noé. Otro punto interesante que quiero resaltar es lo que dice el versículo número 4, que dice que había gigantes en la tierra. Y el comentario bíblico nos dice con respecto a este versículo que no se estaba refiriendo específicamente a los hombres de gran estatura, aunque de hecho los había. Recordemos el relato también cuando los espías iban a ver a la tierra prometida, Canaán, y ellos se aterrorizaron porque dijeron que eran tierra de gigantes. Si recordamos también la estatura que tenía Adán, eran hombres bien de gran estatura y fortaleza, porque pues venían recién salidos si lo decimos de alguna manera, de la fábrica del Creador, ¿verdad? Pero a lo que se está refiriendo el comentario bíblico, el escritor bíblico aquí, de que era tierra de gigantes, lo podemos entender con una referencia que nos da el comentario bíblico de una leyenda judía que decía que estos gigantes eran la mezcla de los ángeles caídos con los hombres, y que de ellos nacieron estos gigantes. Por supuesto, eso es una leyenda porque eso no ocurrió de esa manera. Pero a lo que se está refiriendo aquí el escritor, que era tierra de gigantes, estos gigantes representan aquellos grandes líderes de la época que tenían oprimido a las personas. Dice que eran personas que tenían una gran habilidad para expresarse, tenían mucho poder económico. Eran los líderes de aquella época, pudiéramos decir, los líderes políticos, los líderes sociales, religiosos de esa época. Y ellos también, estos gigantes, oprimían al pueblo, oprimían a las personas de su época. También se menciona que eran muy violentos. Estos líderes promovían
la violencia, donde ellos llegaban con la fuerza, sometían a las personas y cometían crímenes, como acabamos de leer en las escrituras. Entonces nos damos cuenta que estos gigantes representan a esos líderes que oprimían a los pueblos de esa época. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta que no escapa mucho a la realidad que nosotros vivimos en este año 2021, ¿verdad? Nos damos cuenta que pues eso es común, los líderes que oprimen a las naciones. Otro punto resaltante también es un tema muy extenso, pero tenemos que tratar de comprimirlo. Nos dice que Dios dijo que no iba a contender más con el hombre y que su edad iba a ser de 120 años. Es importante que tomemos en cuenta estos datos, porque no es literalmente a que la edad de los hombres iba a ser reducida a 120 años. ¿Por qué nosotros podemos deducir esto? Porque Noé vivió 950 años, Matusalén vivió 969. O sea que no se estaba refiriendo a la edad cronológica que iba a vivir el hombre. No era una sentencia que Dios estaba poniendo de que a partir de ese momento iban a vivir hasta 120 años, porque las escrituras nos dan una referencia de que no fue así. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo el escritor bíblico? A que Dios mencionó que la vida del hombre iba a ser de 120 años. Cuando nosotros vamos al espíritu de profecía, en el libro de Patriarcas y Profetas, en el capítulo 7, de paso los invito para que puedan leerlo, es un tema bien interesante. Hay 2 capítulos que hablan acerca del diluvio y nos amplía mucho más el escrito bíblico. La pluma inspirada nos dice que estos 120 años no era más que el tiempo, como dice aquí, no contenderá, en el versículo 3 leo textualmente, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ya Dios tenía un límite para la maldad que estaba cometiendo el hombre, para lo lejos que había ido el hombre. Dios le había puesto un límite. Pudiéramos decirlo en lenguaje profético, el tiempo de gracia. Ya había un tiempo que Dios había establecido donde iba a cumplir la sentencia que él había dado, ¿verdad? Él iba a cumplir su palabra, porque dice que la paga del pecado, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estos 120 años no era más que el período que iba Noé a durar fabricando el arca. Y eso iba a representar el mensaje que él iba a presentar, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de justicia, el mensaje de que Dios iba a cumplir lo que había prometido, y ese era el mensaje de misericordia. Todavía le estaba dando oportunidad al hombre, el hombre que se había alejado de sus manos, que había hecho lo opuesto a lo que él les había enseñado, el que se había rebelado en contra de Dios como lo hizo Caín, y de allí toda su generación. Dios todavía tenía misericordia. Fueron estos 120 años que representaban el tiempo de gracia, el periodo de gracia que ellos iban a tener para poder arrepentirse. Entonces, esto es para que nosotros entremos en el contexto de lo que ocurría en el tiempo de Noé. Ahora, si nosotros traemos ese contexto a la realidad, lo podemos encontrar también en un pasaje bíblico, unas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Y quisiera invitarlos para que me acompañaran a la lectura. Mateo 24, del 37 al 39. Es un texto pues bien conocido por cada uno de nosotros. Y dice de la siguiente manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Que eso mismo que ocurrió cuando Noé es lo que va a ocurrir ahora. Ahora, ¿creen ustedes que está ocurriendo eso que hemos estado comentando? ¿Habrá maldad en la tierra ahorita? ¿Será que hay perversidad? ¿Hay líderes que oprimen al pueblo? ¿Hay asesinatos? ¿Hay actos en contra de la infancia, de los niños, de las mujeres?
asesinatos, homicidios, como hemos leído, nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia. Entonces, nosotros podemos entender que ya estamos cerca. O sea, que ese tiempo de gracia que Dios le había dado al hombre, de esos 120 años, podemos entender que también el periodo de gracia, no sabemos cuándo va a terminar. Ese tiempo de gracia debe estar a punto de cumplirse, porque como acabamos de leer, como en los tiempos de Noé, así será antes de la venida del Hijo del Hombre. Bueno, mis hermanos, otro punto interesante que pudiéramos resaltar es lo que dice las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de leer en Mateo, que dice que los hombres comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. Esto lo que se refiere no es a la comida física ni al acto del matrimonio, porque fue Dios mismo el que estableció el matrimonio desde que realizó la primera ceremonia con Adán y Eva. A lo que se está refiriendo aquí es simplemente a los deseos de la carne. El hombre se dejó llevar por la concupiscencia, por los malos actos, por la inmoralidad, por todos los actos que no le agradaban a Dios. A eso es a lo que se refería. Y al que se casaban y daban en casamiento era porque sabemos que el enemigo desde el principio ha atacado las instituciones que Dios ha establecido, como la familia y como el sábado o la iglesia. Y de qué manera podemos ver nosotros reflejado esto en este texto que acabamos de leer. Es porque simplemente, al igual que ahora, había mucha inmoralidad de todo tipo. No se respetaba el matrimonio como Dios lo había establecido. En esa época existía la poligamia, los hombres se casaban con varias mujeres, cometían todo tipo de atrocidades que no iban de acuerdo a los principios que Dios había establecido. Esto para que nosotros podamos entender cuál era la situación que se encontraba el mundo en el tiempo de Noé. Y pues leyendo este texto nos damos cuenta que no hay mucha diferencia al tiempo que estamos viviendo. O sea, que quiere decir que ya nosotros estamos pronto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque están ocurriendo todas estas cosas que el mismo Señor Jesucristo profetizó que iba a pasar antes de su segunda venida. Así que para continuar con el tema de esta mañana, ya sabiendo cuál es la época en la que nos encontramos y cuál era la época en la que vivía Noé y lo que él tenía, los desafíos que él tenía que enfrentar como hijo de Dios y teniendo que cumplir una misión que Dios estaba a punto de presentarle. Ahora, continuando con el tema, quisiera que me acompañaran en la lectura. Estamos todavía en Génesis 6. Vamos a leer el versículo número 6. Y fíjense, es un versículo bien importante que nosotros aclaremos. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Fíjense que es importante que yo sé que ahí muchos se preguntarán, bueno, es que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque esto lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, pero el comentario bíblico y el espíritu de profecía nos dicen que, ampliando acerca de este texto, que no fue que Dios se arrepintió, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, como dice Primera de Samuel 15:29. Y quisiera que me acompañaran a la lectura de este texto, para que entendamos a qué se refiere la lectura de que Dios, Jehová, se arrepintió de haber creado al hombre. Fíjense lo que dice Primera de Samuel 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, refiriéndose a Dios, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El que se arrepienta es el hombre. Cuando cometemos un error, Dios no comete errores porque Dios es perfecto. Dios sabía lo que el hombre iba a hacer después que él cayó, después que se dejó llevar por los bajos instintos que metió Satanás en Adán y Eva y los hicieron pecar, como dice Pablo en el libro de Romanos, que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Nosotros hemos sido herederos, lamentablemente, por el error que cometió Adán. Nosotros hemos heredado la muerte y hemos heredado esa tendencia al mal. Pues de eso era lo que Dios se había arrepentido, de la maldad del hombre desenfrenada, que ya no escuchaba la voz del Espíritu Santo en su corazón, en su mente, hablándole, aconsejándole.
estaba yendo cada vez más lejos, y por eso es que dice allí, no es que Dios se haya arrepentido de crear el hombre porque pues él no se equivoca en las cosas que hace, simplemente que le dolió la maldad que había en el mundo. Pero recordemos aquí también que con el periodo, con el tiempo de gracia, él todavía estaba mostrando su amor para con el hombre, y esto lo podemos ver reflejado en el texto de Juan 3:16. ¿Por qué? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera Dios está demostrando su amor y su misericordia, y esa oportunidad todavía, esa milla extra, esa segunda oportunidad que Dios nos da de que podamos arrepentirnos, de que podamos volvernos a Él y podamos obtener ese regalo que es la vida eterna. Entonces, ya aclarado esto, vamos a continuar para ver entonces cuál es en sí el mensaje que a nosotros nos interesa en esta mañana. Ya sabemos la situación social y en el mundo en el que estamos viviendo, pero ahora fíjense, vamos a continuar la lectura en el versículo 7 del capítulo 6 de Génesis. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Entonces simplemente ya se estaba dictando una sentencia y Dios venía a hacer justicia, ¿verdad? Eso era lo que simplemente nosotros debemos entender, y ese era el mensaje que Noé tenía que presentarle al mundo. No le quedaba mucho tiempo, como no nos queda mucho tiempo a nosotros en la actualidad. Pero lo más importante y el punto central, que es la lectura bíblica que tuvimos en esta mañana, yo quisiera que la pudiéramos leer nuevamente. Dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir el texto bíblico con esto de que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová? Pues yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que nos acompañas en esta mañana, que ustedes, nosotros, tú, mi hermano que me acompañas, amigo que nos ves, tú has hallado gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque así como había un grupo que eran fieles, los hijos de Dios, así estaba Noé dentro de ese grupo. ¿Y cuáles eran las características de Noé? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál era el perfil que tenía Noé como hijo de Dios, como siervo de Dios? Pues él halló gracia delante de los ojos de Dios. Y yo quiero que tú sepas que nosotros, los hijos de Dios, los que confiamos en Dios, los que confiamos en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, hemos hallado gracia delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque esto representa eso que acabamos de leer de Juan 3:16. Dios vino y Él fue el que buscó al hombre y le dio los medios para poder obtener la salvación, los medios para poder llegar al cielo. Entonces, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando aceptamos a Dios como nuestro Creador, como nuestro Salvador, cuando dejamos que su Espíritu Santo nos guíe, nosotros hemos hallado gracia delante de Él. Así que podemos estar tranquilos que nosotros que aceptamos a Dios como nuestro Creador, a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos hallado gracia delante de Él. Aunque el mundo se esté cayendo, aunque veamos toda la situación difícil, hay un pueblo que es fiel a Dios y que ha hallado gracia delante de sus ojos. Más adelante nos dice, y aquí vamos a ver entonces el perfil de Noé como líder, Noé como siervo de Dios, como miembro de iglesia, pudiéramos decirlo de alguna manera. ¿Cuál era la característica que él tenía? Y nosotros podemos quizás vernos identificados allí. Como les mencioné, nosotros, el título del tema de esta mañana es liderazgo en tiempos difíciles. Y pues nosotros, por ejemplo, aquí en la iglesia de Montreal, yo sé que hay hermanos que nos ven de diferentes países, en diferentes iglesias, pero nosotros en Montreal acabamos de tener una elección de nuevos líderes para este año eclesiástico 2021. Y yo sé que es un desafío para muchos porque quizás tienen temor, no saben si tienen la capacidad para desempeñar ese cargo, pero como acabamos de leer, nosotros hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios y Dios nos va a capacitar. Así que vamos a ver ese perfil de Noé como líder, Noé como
miembro de iglesia. Fíjense lo que dice el versículo número 9 en adelante. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces ahí vemos tres aspectos, tres características que tenía Noé como hijo de Dios. La primera es que las generaciones de Noé, dice que él era un hombre justo, era de los hijos de Dios, y que la enseñanza que él recibió de sus padres, de sus antepasados, de cómo Dios les había ordenado que lo adoraran, él era un fiel seguidor de esas costumbres y de la manera, él seguía las doctrinas, por decirlo de alguna manera. Él seguía las enseñanzas que Dios había establecido en su palabra y que venían transmitidas de generación en generación. Esa es la primera característica. Él era un fiel seguidor de la palabra de Dios. Cuando dice aquí que era un varón justo, era un hombre intachable. Era un hombre que no tenía dos caras. Era un hombre que era de una conducta moral irreprochable. Era un hombre que era ejemplo para otros. Daba buen testimonio de que era un fiel servidor a Dios, tanto en la iglesia como en la sociedad. Y la otra característica que para mí es la más importante, como dice aquí en el mismo versículo número 9, Dios... las generaciones estas son sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y si nosotros vamos a unos capítulos anteriores, la vida de Enoc, nosotros vemos que Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó al cielo. Pues de la misma manera era el comportamiento de Noé. ¿Cómo es esto que Noé caminó con Dios? Simplemente que toda su vida dependía de Dios. Él era un fiel estudioso de la palabra, un fiel practicante de la oración. ¿Por qué? Porque de la misma manera, así como hacía nuestro Señor Jesucristo, oraba en la mañana, el mediodía, en la noche, esa era una vida de devoción y de constante compañerismo y comunicación con Dios. De esa manera era que se desempeñaba la vida de Noé. Entonces estos son los tres aspectos, los tres rasgos del carácter que tenía Noé. Y pues eso es lo que espera Dios de sus hijos, ¿verdad? Porque él era un fiel servidor de Dios. Entonces, estas eran las características de Noé como líder, ¿verdad? Aunque no era perfecto, él era humano, estaba sometido a las tentaciones, a las situaciones difíciles que habían en el mundo en su época, pero él hacía su mejor esfuerzo. Y lo principal aquí era que él era sumiso. ¿Por qué? Porque era obediente. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros vamos a Hebreos 11:7, nos vemos allí que donde se describen a los héroes de la fe, dice que Noé creyó en Dios, ¿verdad? No por el mensaje de destrucción, sino que él aceptó con subordinación lo que Dios le había dicho. O sea que podemos ver aquí que Noé era humilde en aceptar la voluntad que Dios le había puesto. Entonces, siguiendo más adelante, nos dice, ya conocemos entonces el perfil a grandes rasgos de cómo era Noé. Continúa en el versículo número 10. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. O sea, se habían descarriado, como ya hemos mencionado anteriormente. En el versículo número 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido fin del todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ya la sentencia estaba dada, simplemente tenían que esperar el tiempo para el cumplimiento. Y entonces aquí viene el llamado, aquí viene el reto que Dios le había presentado a Noé. En el versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás un piso bajo, un segundo y un tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio
de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que ella haya espíritu, de debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces fíjense, hermanos, hermano líder, hermano miembro de iglesia, cuando menciona el texto bíblico que Noé halló gracia delante de Dios, todos los que creemos en Dios nos hacemos también merecedores de esa gracia. Así que no importa si tú no tienes un cargo en la iglesia, pero tú eres un fiel seguidor de Dios, ya tú te conviertes también en un líder. Entonces, ¿qué es lo que representa el arca? ¿Qué es lo que representa esa tarea que Dios le había encomendado a Noé? Es simplemente la labor que él tenía que cumplir. Definitivamente menciona el comentario bíblico y el espíritu de profecía que eso era algo nuevo para Noé. Era un desafío demasiado grande. Si nosotros transferimos esas medidas que Dios le había dado a Noé, el arca medía más de 100 metros de largo, 25 metros de ancho y como 20 metros de alto. O sea, era un edificio enorme que Noé tenía que construir. Noé no tenía experiencia en la construcción de barcos y mucho menos en cómo se navegaba un barco. O sea que para Noé eso era algo nuevo y quizás para nosotros sucede lo mismo cuando hemos sido llamados a cumplir una función en la iglesia. Quizás tenemos temor porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero debemos tener la seguridad que así como Noé, Dios le dio un plano de cómo debía hacerlo. De la misma manera nosotros vamos a ser instruidos por Dios y Dios va a utilizar agentes humanos, pastores, profesores, personas que nos van a instruir. Dios va a utilizar todos los medios para capacitarnos. Así que no tengamos temor, sino que vayamos como Noé, que aceptemos el reto y que vayamos por fe. Simplemente dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Permitamos que al igual que Noé, con humildad podamos aceptar ese llamado que Dios nos está haciendo. Pero algo importante, mis hermanos, cuando nosotros queremos servir a Dios, debemos hacerlo de la manera que Él espera que lo hagamos, porque esto ya para culminar nos dice aquí más adelante, si seguimos en los versículos del 16 en adelante, es simplemente las características de todo lo que cómo debía ser construido el arca. Y ya para ir culminando, quisiera que me acompañaran en el versículo 22, el último versículo de este capítulo nos dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y esto es algo para que reflexionemos, para que nosotros pensemos. Nosotros si queremos ser útil en la obra de Dios, si queremos tener éxito, debemos hacer la obra como Él nos lo está mandando. No es a nuestra manera, porque dice el Espíritu Profecía que si Noé no hubiese seguido las instrucciones que Dios le dio para que construyera el arca, si él hubiese decidido hacer algún cambio, hubiese fracasado la obra y quizás el arca se hubiese destruido porque no siguió estrictamente las instrucciones que Dios le dio. Así que si nosotros queremos tener éxito en nuestro liderazgo, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como siervo de Dios, debemos hacer las cosas según las instrucciones que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son esas instrucciones? ¿Dónde nosotros las podemos encontrar? Simplemente en su palabra, porque la palabra es una sola. Y como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, esa lámpara que nos guía en este mundo de destrucción, en este mundo de perversión, es la palabra de Dios. Y el aceite que mantiene esa lámpara encendida no es otro que el Espíritu Santo. Así que tenemos las herramientas para cumplir la labor. La invitación en esta mañana, mi hermano, tú que estás nuevo como líder en un cargo aquí en la iglesia de Montreal, o no importa en qué iglesia tú te encuentres, o si no tienes cargo también, no importa. Dios te ha hecho un llamado y al igual que Noé, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 5 lo llama como el pregonero de justicia. Los que aceptamos a Dios como nuestro Padre, a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros nos convertimos en enviados también a predicar las buenas nuevas, como Noé, como pregoneros de justicia, a predicar
que no queda mucho tiempo, y esa es la invitación que yo quiero hacerte en esta mañana, que aceptes el llamado, así como Noé, que no puso oposición, no se resistió, simplemente aceptó el llamado que Dios le hizo, y es ese llamado que te está haciendo en esta mañana Dios, nuestro Creador. Aceptemos ese llamado y como Noé podamos entrar en ese medio que Dios preparó para que se salvara, y el único medio que ellos tenían en esa época era el arca, y el medio que nosotros tenemos para ser salvos, para poder llegar al trono de la gracia, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es la invitación para ti, mi hermano, en esta mañana, que aceptemos el llamado, que aceptemos el reto que Dios nos está poniendo. ¿Por qué? Porque el beneficio es grande y la bendición es grande para todos y cada uno, pero también es algo que nosotros debemos recalcar. Dios quiere fortalecer a la familia, así como lo hizo con Noé y su familia. Ellos fueron salvos a través del arca. De la misma manera, Dios quiere salvar a nuestra familia. El testimonio, como dice, ya culminando, el testimonio que tuvo Noé delante de su familia, dice el Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas, que fue la recompensa que Noé recibió cuando sus hijos decidieron seguirlo, decidieron ayudarlo en la construcción del arca y decidieron entrar. Ellos tuvieron la oportunidad de decidir de no hacerlo, pero por el empeño, por la decisión y por el testimonio y la fidelidad que mostró Noé, ellos aceptaron y se dieron cuenta que era verdadero. Y ellos también entonces fueron beneficiarios de esa salvación. Así que es también una invitación para los que somos padres, para los que tenemos liderazgo. Debemos dar buen testimonio como lo dio Noé. ¿Para qué? Para que con nuestro testimonio podamos también ayudar a otros a ser salvos. Así que, mis hermanos, que Dios los bendiga. Lamentablemente el tiempo pues se nos ha agotado. Esperamos que este mensaje, esta reflexión haya sido de beneficio espiritual para cada uno de ustedes y que podamos hacer nuestras estas enseñanzas y que podamos ponerlas en práctica y permitir que Dios obre en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y quisiera terminar con una palabra de oración. Oremos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje que tú nos das a través de ella, por esa invitación que tú nos haces a que te sirvamos, no por obligación, sino para nuestro propio beneficio, porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Quiero pedirte que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que ha estado acompañándonos en esta programación y que todas esas bendiciones puedan llegar a cada uno de ellos, Padre, que tú puedas suplir cada una de las necesidades, que puedas también responder a los pedidos que hay en nuestros corazones. Queremos poner nuestras vidas en tus manos y queremos presentarnos como sacrificio vivo, Padre. Te pedimos que nos perdones si te hemos fallado por negligencia, por descuido, y queremos pedirte que nos puedas ayudar a hacerte fieles, a mantenernos firmes en el llamado que tú nos has hecho. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y para culminar, quiero invitarlos para que entonemos las estrofas del himno 350. Dios los bendiga, mis hermanos. De Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Vagaba en oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo
soy luz, ay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Verélo pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí.